La sangre del Hijo sería la puerta eterna para todo el que creyera. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. La noche era oscura, y el juicio estaba por descender. En cada casa de Egipto se respiraba temor, pero en algunas puertas había sangre. No era un simple ritual, era una señal, una marca de obediencia y de salvación. Porque esa noche, el ángel destructor recorrería cada hogar, y solo aquellos cubiertos por la sangre serían librados. Fue la última noche de esclavitud, el inicio de una libertad comprada con fe y con obediencia radical. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy te llevamos a una de las noches más impactantes de la historia. La sangre en la puerta, el misterio del ángel destructor y la última noche en Egipto. Prepárate, porque esta historia habla del pasado, pero apunta directo al presente. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. En la tierra de Egipto, donde el sol se alzaba cada día sobre pirámides que desafiaban al cielo y faraones que se creían dioses, una tensión invisible comenzaba a envolverlo todo. No era una guerra declarada ni una rebelión visible, era algo más antiguo, más poderoso. Era la confrontación entre un Dios verdadero y un imperio que lo había desafiado por siglos. Las ranas habían saltado sobre tronos, el polvo se había vuelto piojos, el agua se había teñido de sangre, y aún así, Faraón endurecía su corazón como piedra tallada. Mientras las plagas iban y venían, un grupo de esclavos, descendientes de un hombre llamado Jacob, observaban con temor y asombro cómo su Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hablaba con poder a través de un hombre llamado Moisés. Cada plaga no era solo castigo, sino advertencia, cada signo, una invitación al arrepentimiento. Pero cuando se desprecia la misericordia una y otra vez, solo queda el juicio. Y entonces llegó la advertencia final, la más temida. Moisés, con rostro endurecido por la obediencia y ojos llenos de la gloria de lo eterno, se presentó ante el trono del faraón por última vez. No venía a negociar, no venía a rogar. Esta vez venía como portavoz del juicio definitivo. A la medianoche, dijo con voz temblorosa pero firme, pasará el ángel del Señor por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Nadie creía que eso pudiera pasar. ¿Un espíritu de muerte recorriendo las calles? ¿Una sentencia divina capaz de tocar desde la cabaña más humilde hasta el palacio más alto? Pero Dios ya había dado instrucciones claras a su pueblo. Aquella noche no se trataría de poder humano, ni de jerarquías, ni de títulos. Solo habría dos tipos de casas, las marcadas con sangre y las no marcadas. Moisés convocó a los ancianos de Israel y les transmitió las palabras que había recibido de lo alto. Debían tomar un cordero sin mancha, uno por cada familia, y sacrificarlo al atardecer. Con la sangre del cordero debían marcar los dinteles y los postes de sus puertas. Era una señal para el ángel que vendría. Aquí no entres, aquí hay pacto, aquí hay obediencia. Nadie podía salir de su casa hasta el amanecer. La noche se convertiría en un campo invisible de vida y muerte. Los hogares israelitas se llenaron de un silencio reverente mientras el sol descendía. Padres tomaban el hisopo y manchaban con sangre las puertas, con manos temblorosas pero ojos decididos. Madres preparaban el cordero asado y el pan sin levadura. Los niños preguntaban sin entender del todo por qué esa noche era tan distinta. Y mientras en sus corazones temblaba el miedo, también se encendía la fe. No entendían todo, pero obedecían. Y llegó la noche.
Una oscuridad espesa cubrió Egipto, como si incluso la luna se hubiera escondido del horror que estaba por ocurrir. Ningún canto sonó en los palacios, ninguna risa en las calles. Las puertas cerradas crujían con el viento, pero nadie se atrevía a abrirlas. En las casas de los hebreos solo se oía el murmullo de las oraciones, el crujir del pan sin levadura, el chisporroteo del fuego y la espera. De pronto el silencio fue quebrado por un suspiro que no venía de los hombres, sino de lo invisible. El ángel pasó, como una sombra que no necesitaba tocar el suelo, invisible, pero real. En cada casa sin marca una vida se apagó, el primogénito cayó. No importó si era hijo de un labrador o del faraón, el juicio no conocía favoritismos. Y en cada grito de dolor que emergía desde las casas egipcias, una advertencia eterna se escribía: la obediencia salva, la desobediencia destruye. Mientras Egipto lloraba, en las casas marcadas con sangre no hubo muerte, solo vida. No por mérito, no por fuerza, sino por fe en una instrucción, por respeto a una palabra dada por Dios. Esa noche no ganó el más fuerte, sino el que creyó. La sangre del cordero no tenía magia, tenía significado. Era señal de confianza en el Dios que habla y cumple. Así, mientras la aurora se acercaba y el dolor de Egipto se hacía más fuerte, los israelitas entendían que algo había cambiado para siempre. No eran simplemente esclavos esperando libertad. Eran un pueblo cubierto por la gracia, marcado por un pacto y preparado para marchar. No sabían aún todo lo que vendría en el desierto, pero sabían que habían sido librados de la muerte por la sangre en la puerta. Cuando los primeros rayos del sol rozaron el horizonte, Egipto ya no era el mismo. Un alarido colectivo se levantó desde las entrañas del imperio, un grito que sacudió templos y tronos, que hizo estremecer incluso al Nilo. Faraón, el hombre que se creía divino, rompió su orgullo en 1000 pedazos. Su primogénito, el heredero del trono, yacía sin aliento. Sus dioses no pudieron salvarlo, sus magos no pudieron explicarlo, y su corona, ahora, pesaba más que nunca. Mientras tanto, en las casas de los hebreos, la atmósfera era distinta. Aún no celebraban, porque entendían la gravedad de la noche que acababa de pasar. No había fiesta, solo reverencia. Habían sido testigos de una intervención divina que no se podía ignorar. Las marcas de sangre seguían frescas en las puertas y cada familia sabía: no fue por nosotros, fue por su misericordia. El cordero que murió había sido su sustituto, y eso cambiaría su visión de Dios para siempre. Moisés, al oír el clamor que llenaba el valle, supo que era el momento. Después de siglos de cadenas, la libertad no vendría con guerra, sino con obediencia. Faraón envió mensajeros apresurados, no para negociar, sino para suplicar: «Salgan, váyanse de mi pueblo, llévense todo, a sus familias, sus rebaños, sus pertenencias. Solo váyanse y bendíganme también». Aquel que había endurecido su corazón por tanto tiempo, ahora temía al Dios de los esclavos. Pero los hebreos no salieron en caos. No fue una fuga. Fue una marcha ordenada, con la frente en alto y el corazón lleno de temor santo. Tomaron el pan sin levadura que habían preparado en la prisa, el oro y la plata que los egipcios mismos les entregaron como si quisieran aplacar la ira de su Dios, y salieron no como fugitivos, sino como un pueblo redimido. Una nación nacida en una noche de juicio, protegida por sangre y guiada por promesa. Aquel día, el polvo del desierto comenzó a levantarse bajo los pies de una multitud inmensa. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos caminaban hacia lo desconocido, pero lo hacían con una certeza: no caminaban solos. Una columna de nube se levantó delante de ellos durante el día, y una columna de fuego los alumbraba de noche. Era Dios mismo, guiando a su pueblo, marcando el camino con señales que el mundo jamás había visto. Y mientras se alejaban, la sangre en las puertas se secaba,
pero no se borraba de sus corazones. Cada padre le contaría esa noche a sus hijos. Cada generación hablaría de la noche en que el Señor pasó sobre nosotros. Esa sería su historia, su señal, su Pascua. El cordero que fue inmolado se convertiría en el símbolo de redención para todo el pueblo. Una marca imborrable de que Dios salva no por obras, sino por fe y obediencia. No faltaron las preguntas: ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué un cordero debía morir para que otros vivieran? Moisés no explicó todo, solo les dijo: así lo ordenó el Señor. Pero cada vez que veían al cordero, cada vez que recordaban aquella noche, algo dentro de ellos les decía: Él tomó nuestro lugar. Fue el inicio de una revelación que siglos después tendría su cumplimiento definitivo. El desierto que los esperaba no sería fácil. Las pruebas no se habían acabado, de hecho, apenas comenzaban. Pero algo había cambiado para siempre. Ahora eran libres. No por una espada, sino por una sangre. No por un ejército, sino por una promesa. La esclavitud había quedado atrás, y aunque sus cuerpos aún tendrían que aprender a caminar por la fe, sus almas ya sabían a quién pertenecían. Esa noche, la de la sangre en la puerta, se convertiría en el cimiento de una identidad nueva. Ya no eran solo los hijos de Jacob, eran el pueblo escogido, el pueblo del pacto, el pueblo que fue salvado en medio del juicio, y aunque a veces olvidarían y muchas veces fallarían, Dios jamás olvidaría aquella sangre. Porque no fue solo un acto simbólico, fue una sombra de algo mayor que vendría. Y así, mientras el sol se alzaba por completo sobre el horizonte y Egipto se convertía en un recuerdo doloroso, una nación nacía entre el polvo y la promesa. Una nación que sería llamada a ser luz entre las tinieblas. Todo comenzó con sangre en la puerta, pero lo que vendría después cambiaría al mundo entero. Pero el eco de aquella noche no se disipó con el amanecer. A cada paso en el desierto, la memoria de la sangre en las puertas latía como un tambor en sus conciencias. La libertad no era solo geográfica, era espiritual. Dios no los sacó solo de Egipto, sino del sistema de opresión que se había infiltrado en su alma. Lo sabían, la esclavitud no termina cuando se sueltan las cadenas del cuerpo, sino cuando se renuevan las cadenas del corazón con obediencia al cielo. Y así, mientras el pueblo avanzaba, Moisés fue instruido por Dios a dejar establecida una celebración perpetua, la Pascua. Una vez al año, recordarían la noche en que el ángel destructor pasó por Egipto y la sangre habló por ellos. No sería solo una cena tradicional, sino un memorial sagrado, una proclamación de lo que ocurrió y una profecía de lo que aún vendría. Porque en el corazón del plan eterno, ese cordero era solo el principio. Los niños hacían preguntas. Era parte del ritual. ¿Por qué comemos pan sin levadura? ¿Por qué comemos hierbas amargas? Y los padres respondían con ojos que aún brillaban de reverencia, porque fuimos esclavos y el Señor nos sacó con mano poderosa. La fe se transmitía como una llama, no con gritos, sino con relatos. El recuerdo de la sangre en la puerta se convertía en una antorcha encendida en cada hogar hebreo. Pero el enemigo no descansaba. En la distancia, Faraón recapacitó. Su duelo se convirtió en rabia. Su corazón, quebrado por la pérdida, se endureció una vez más. Reunió sus mejores carros, sus más veloces jinetes, y salió en persecución del pueblo que pensó haber derrotado. Las arenas temblaron con el sonido de su furia, y pronto los hebreos sintieron el peso de las decisiones del pasado alcanzarlos en el presente. Frente a ellos, el mar rojo. Detrás, el ejército de Egipto. No había escapatoria humana posible. El miedo se apoderó de muchos, y las dudas comenzaron a aflorar. ¿Nos trajo Dios aquí para morir?, decían. ¿Acaso no había tumbas en Egipto? Moisés, con la mirada fija en el cielo, supo que era momento de fe, no de estrategia.
Dios no los había llevado tan lejos para abandonarlos en el borde de la promesa. Entonces, el milagro ocurrió. El mar se abrió, las aguas, como muros, obedecieron a la voz del Altísimo. El mismo Dios que detuvo al ángel de la muerte, ahora partía el océano para que su pueblo caminara en seco. Cada paso entre aquellas paredes líquidas era un acto de fe. El juicio que había pasado por Egipto ahora se convertía en salvación para unos y condenación para otros. Porque cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar. Faraón y su ejército fueron tragados por el juicio que no reconocieron. El mismo mar que fue camino de vida para Israel fue tumba para sus enemigos, y el pueblo, al otro lado, rompió en cánticos. Miriam, hermana de Moisés, tomó el pandero, y las mujeres danzaron. La adoración nació no de una coreografía, sino de una comprensión. Fueron salvados no por su fuerza, sino por su misericordia. Pero aún con todo eso, Dios sabía que no era suficiente recordar el pasado. Tenían que aprender a caminar con Él en el presente. En el desierto los esperaban pruebas más sutiles que Faraón: el hambre, la sed, la impaciencia, la idolatría. Ser libres en el cuerpo no garantizaba fidelidad en el alma, y allí, en la soledad del desierto, la sangre en la puerta sería probada en los corazones. Porque la Pascua no era un punto final, sino un inicio. El cordero inmolado en Egipto sería un eco de otro cordero que vendría. Uno que no solo libraría a una nación de la muerte física, sino a la humanidad entera del juicio eterno. La sangre sobre los dinteles fue sombra de una cruz que, siglos después, se alzaría en una colina llamada Gólgota. Y aunque ellos aún no lo entendían, estaban caminando dentro de una historia mucho más grande que la suya. Y así, mientras el pueblo avanzaba por el desierto con la memoria viva de la noche de sangre y juicio, el cielo escribía con fuego y nube una promesa eterna: yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Porque lo que empezó con una marca en una puerta, estaba destinado a terminar con una marca en los corazones. Pero con cada paso más profundo en el desierto, la memoria de Egipto no se desvanecía tan fácilmente. Habían salido físicamente, sí, pero muchos aún llevaban dentro el eco de los látigos, el aroma de las ollas llenas de carne, la comodidad de la esclavitud disfrazada de estabilidad. La libertad, descubrieron, no era tan fácil de abrazar como esperaban. El Dios que los había librado en una noche de juicio ahora los guiaba por un proceso de transformación, y ese proceso dolía. El maná caía del cielo como un recordatorio diario de dependencia. No podían almacenarlo, no podían controlarlo. Era una lección silenciosa. Cada mañana debían mirar al cielo y creer que Dios no solo los había librado, sino que también los sustentaría. Y aún así, en medio del milagro, muchos murmuraban. El corazón humano, incluso después de haber visto las maravillas más poderosas, puede extraviarse en la queja si no se somete. Dios, sin embargo, no los abandonó. Su presencia iba delante de ellos como columna de nube de día y fuego de noche. No era un Dios distante. Era un Padre que habitaba en medio del campamento, que descendía a hablar con Moisés cara a cara, como un amigo habla con su amigo. La sangre en las puertas no había sido una excepción. Era una señal de un deseo profundo del cielo. Habitar entre su pueblo, caminar con ellos, enseñarles a ser santos como Él es santo. Pero una noche, bajo las estrellas del Sinaí, mientras Moisés subía al monte para recibir la ley, el pueblo se desesperó. El silencio de Dios fue malinterpretado como abandono, y entonces, como si olvidaran todo lo que habían vivido, construyeron un becerro de oro. Volvieron a formas antiguas, a ídolos sin vida, a ritos de esclavos. Fue un grito a los cielos: queremos un Dios que podamos controlar, que podamos ver, que se parezca a Egipto. La ira de Dios fue tan intensa que quiso destruirlos y comenzar de nuevo con Moisés. Pero el mismo líder que había dudado al principio, ahora se interpuso como intercesor. Clamó por gracia, apeló al pacto,
recordó las promesas, y Dios, una vez más, respondió con misericordia. Pero las consecuencias fueron reales, porque la sangre en la puerta no era una excusa para una vida desenfrenada, sino el comienzo de una alianza basada en obediencia y amor. Pasaron los días, y la ley fue dada. Un tabernáculo fue construido, no con piedras talladas como los templos paganos, sino con corazones dispuestos a cargar el peso de la presencia. Dios moraba entre ellos, pero no de forma simbólica. Su gloria llenaba el lugar. Nadie podía entrar sin preparación. La sangre ahora era derramada regularmente en sacrificios que apuntaban a una redención futura. Todo era sombra de algo mayor. Los niños crecían escuchando no solo lo que ocurrió aquella noche en Egipto, sino lo que significaba. No fue solo que el ángel pasara, decían los ancianos, es que Dios nos enseñó que la fe obediente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada año, en la Pascua, recordaban, pero también profetizaban. Aunque no sabían exactamente cuándo, esperaban un día en que el juicio no pasaría de largo por causa de un cordero cualquiera, sino por un cordero eterno. Y el desierto, con todo su rigor, se convirtió en un aula divina. Cada escasez enseñaba dependencia. Cada batalla enseñaba confianza. Cada caída mostraba la necesidad de gracia. La generación que había visto la sangre en las puertas comenzó a comprender que no se trataba solo de haber sido librados una vez, sino de aprender a vivir como un pueblo apartado, marcado, distinto a todas las naciones. Muchos no llegarían a la tierra prometida, pero la historia no se perdió. Fue escrita, transmitida, cantada y enseñada como una llama que no debía apagarse. La sangre en la puerta se convirtió en símbolo, en advertencia, en esperanza. Porque si Dios pasó por alto el pecado una vez por causa de la sangre, podía hacerlo de nuevo. El mensaje no era que el juicio no existía, sino que la misericordia tenía una voz más fuerte. Y así, la historia siguió avanzando. Las generaciones pasaban, los reinos se levantaban y caían, pero la Pascua permanecía. Y en lo profundo del espíritu de Israel, una pregunta quedaba viva. ¿Cuándo volverá a hablar el Cordero? ¿Cuándo se revelará el verdadero significado de aquella noche? Porque aunque ellos aún no lo sabían, el día de la redención completa se acercaba. A lo lejos, en el correr de los siglos, Jerusalén se alzaba como el epicentro de las promesas. Los profetas venían y se iban, cada uno dejando ecos, advertencias y vislumbres de un plan mayor. Isaías habló de un siervo que sería herido por nuestras rebeliones. Jeremías lloró sobre un nuevo pacto escrito en el corazón. Ezequiel vio un valle de huesos que vivirían de nuevo, y cada palabra, cada visión, era como un eco que nacía desde aquella noche egipcia, donde la sangre marcó puertas, pero también marcó un destino. La Pascua no era solo un rito anual, era una profecía repetida. Cada cordero sacrificado, cada pan sin levadura horneado, cada copa levantada en la cena, gritaba silenciosamente que algo faltaba, que aún no se había derramado la sangre definitiva, que el verdadero Cordero aún no había llegado. El pueblo esperaba a un libertador como Moisés, pero el cielo planeaba algo más profundo, un sacrificio que no solo salvara de una noche, sino de una eternidad. Entonces, cuando el tiempo se cumplió, una voz clamó en el desierto. Juan el Bautista señaló hacia un carpintero de Galilea y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Nadie lo entendió del todo. ¿Un hombre como Cordero? ¿Un Mesías sin espada, sin ejército? Pero el cielo lo había declarado, y aquel hombre, Jesús, comenzó a caminar entre los hombres como quien porta la sangre antes del juicio. En una nueva noche de Pascua, mientras Jerusalén se llenaba de familias celebrando la salida de Egipto, Jesús se sentó con sus discípulos en una habitación superior. Tomó el pan y dijo que era su cuerpo. Tomó la copa y dijo que era su sangre. Y así, como un eco poderoso que cruzaba siglos,
Conectó la cena del Éxodo con un nuevo pacto. La sangre en las puertas había sido una sombra. Ahora, la sangre del Hijo sería la puerta eterna para todo el que creyera. Esa noche el juicio volvió a pasar. Pero esta vez no se detuvo en las casas, se dirigió directamente al Cordero. En Getsemaní, Jesús sudó sangre mientras el peso del pecado lo oprimía. En el Gólgota, fue colgado en un madero mientras el cielo se oscurecía. Y cuando gritó, «Consumado es», el velo del templo se rasgó. Ya no hacía falta marcar puertas con sangre. Ahora el acceso era directo. El juicio pasó y la gracia se quedó. Pero tal como en Egipto, no todos creyeron. Algunos se burlaron, otros endurecieron el corazón. Como Faraón, resistieron la voz de Dios aun cuando las señales eran claras. Pero los que creyeron, los que entendieron que la cruz no fue una derrota, sino una puerta, encontraron en Jesús su nueva Pascua. Ya no eran esclavos de Egipto, sino del pecado, y ahora eran libres por la sangre del Cordero verdadero. Los primeros discípulos salieron a contar lo que habían visto. Pedro, que una vez lo negó, ahora predicaba con valentía. Pablo, que perseguía a los cristianos, ahora enseñaba que Cristo era nuestra Pascua. Y por todo el mundo conocido, la historia se repetía. El juicio era real, pero también lo era la redención. Y la sangre, una vez más, no traía miedo, sino salvación. Cada vez que partían el pan, recordaban. No era solo memoria, era proclamación viva. Ellos eran ahora los hogares marcados, los que habían pasado de muerte a vida, los que vivían bajo la sombra del Altísimo, porque habían confiado en el sacrificio del Hijo, y mientras el mundo seguía girando, sabían que una noche más vendría, no en Egipto ni en Jerusalén, sino al final de los tiempos, una noche donde el juicio volverá a pasar, y solo los marcados por la fe estarán seguros. Por eso, la historia de la sangre en la puerta no ha terminado. Cada generación es llamada a decidir. ¿Viviremos como los egipcios, confiando en nuestras propias fuerzas, o como los hebreos, confiando en la sangre? ¿Nos esconderemos tras puertas sin señal o levantaremos el estandarte de la cruz? La historia sigue viva, porque el juicio aún está en camino, pero también lo está la misericordia. Y tú que escuchas esta historia, no estás muy lejos de aquella noche. Porque en lo espiritual, cada alma es una puerta, y solo una marca puede detener al ángel destructor, la sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y así como los hebreos vivieron aquella noche envueltos en silencio y expectativa, la humanidad entera camina hoy por su propio atardecer profético. La oscuridad ha comenzado a caer otra vez, no sobre Egipto, sino sobre un mundo que ha olvidado el temor reverente. Las voces del cielo aún claman, los profetas aún susurran en las páginas de las Escrituras, y la señal sigue siendo la misma: sangre, pero esta vez no en los dinteles de madera, sino en el corazón de los que creen. Cada generación tiene su propia noche del ángel destructor. Guerras, pestes, caos moral, frialdad espiritual. El eco de las plagas egipcias se repite como un ciclo que el mundo no quiere ver. Pero quienes han conocido al Cordero verdadero saben que, aun en medio del juicio, hay refugio. No en estructuras religiosas, no en filosofías humanas, sino en una cruz antigua que divide la historia en antes y después. Los hogares marcados no son ahora casas físicas, sino vidas redimidas. Son hombres y mujeres que, como en Egipto, obedecieron antes de entender, confiaron antes de ver. Gente que aplicó la sangre por fe, sabiendo que no era el ritual lo que los salvaba, sino la obediencia a una palabra divina. Porque la fe no siempre necesita comprender para obedecer. Necesita creer lo suficiente como para actuar. Y mientras el juicio espiritual se aproxima, los emisarios del reino salen como Moisés y Aarón, hablando al mundo endurecido, diciendo: «Deja ir a mi pueblo». Pero muchos corazones, como el de Faraón,
se niegan a ceder. Endurecidos por el orgullo, por la incredulidad, por la comodidad de sus propios imperios, prefieren resistir al Dios vivo antes que doblar rodilla y cubrir su vida con la sangre que aún clama desde el Calvario. Sin embargo, la misericordia sigue extendida. Como aquella noche en Egipto, Dios no dio sugerencias, dio instrucciones precisas. No pidió entendimiento, pidió obediencia. Y hoy, esa misma voz sigue hablando a quienes desean escapar del juicio venidero. No es un mensaje popular, no es cómodo, pero es real. El juicio viene, y la única seguridad no está en templos, ni gobiernos, ni riqueza, sino en la sangre derramada en una cruz olvidada por muchos. Los ángeles aún caminan por las calles espirituales del mundo, y aunque el mundo no los vea, el cielo se prepara. El reloj profético se acelera. Tal como en Egipto, hay una línea invisible entre los que están cubiertos y los que no. Y mientras unos duermen sin saber lo que se acerca, otros velan, con lámparas encendidas, recordando la señal, la sangre, el clamor. Porque la Pascua no fue solo un evento, fue el principio de un lenguaje eterno entre Dios y los hombres, un código sellado con sangre que dice, aquí hay vida, no entres con juicio. Una marca que no se obtiene por herencia ni religión, sino por decisión personal. Así como cada padre hebreo tuvo que manchar su propio marco con sangre, cada alma hoy debe decidir si su vida será un umbral marcado o una puerta sin protección. Y mientras el mundo corre tras sus propios dioses modernos, hay un remanente que sigue preparando su mesa. Pan sin levadura, pureza, hierbas amargas, memoria, copa de redención, pacto eterno. Y en medio de la noche, sus corazones siguen atentos, porque saben que el Cordero que los libró del juicio vendrá una vez más. No como víctima, sino como rey. No como cordero mudo, sino como león que ruge con justicia. Pero antes que ese amanecer glorioso llegue, la noche aún tiene que pasar, y la voz sigue sonando. Aplícala en fe. No importa cuán grande sea tu casa, cuán bueno creas que eres, sin la sangre, el juicio no se detendrá. Ese mensaje fue cierto en Egipto, fue cierto en el Calvario, y sigue siendo cierto hoy, porque sin derramamiento de sangre no hay redención, y sin obediencia no hay cobertura. Así que cada corazón debe decidir, ¿vivirás como si el juicio no existiera? ¿O te esconderás bajo la sombra del Cordero? ¿Dormirás como los egipcios confiando en tus muros, o velarás como los hebreos, sabiendo que solo hay una señal que el juicio respeta? Esta noche no es historia, esta noche es profecía. En la quietud de la noche, mientras el mundo parecía ignorar la inminencia del juicio, los hogares marcados con sangre brillaban como faros de esperanza en medio de la tormenta. No era un brillo visible para los ojos humanos, sino una señal espiritual que protegía, que separaba lo santo de lo profano, la vida de la muerte. Esa sangre, símbolo de pacto, continuaba resonando en el tiempo, como un recordatorio eterno del sacrificio necesario para la salvación. El pueblo de Israel, aunque temeroso, había aprendido una lección que las naciones aún deben comprender, que la obediencia a Dios es el verdadero escudo contra la oscuridad que acecha. No bastan las murallas de piedra ni las estrategias humanas cuando el cielo decreta el juicio. La historia de Egipto nos muestra que la única verdadera protección proviene de aceptar y aplicar la gracia manifestada en la sangre del Cordero, con un corazón dispuesto y una fe viva. Pero la resistencia humana es fuerte. Como Faraón, muchos cierran sus corazones ante el llamado divino, aferrándose a sus posesiones, a sus poderíos temporales, sin entender que están solo apostando contra un destino irreversible. Cada palabra de resistencia, cada negación a humillarse, solo acelera la llegada de consecuencias inevitables, porque el juicio de Dios no es capricho ni venganza, sino justicia que busca despertar a un mundo dormido. En este tiempo, igual que en aquellos días, el ángel destructor no solo se mueve en la destrucción,
sino también en la advertencia. Su paso es un grito para que los corazones endurecidos se ablanden, para que los que aún tienen oído escuchen el clamor de la salvación. No es demasiado tarde para cambiar, para marcar la puerta con la sangre que da vida. Pero la decisión debe ser personal, urgente, sin demora. Cada familia, cada alma, debe elegir si será parte del remanente que camina en obediencia o del pueblo que será golpeado por el juicio. No hay intermedios cuando la sombra de la muerte pasa. No hay protección en la indiferencia. La sangre derramada es un pacto viviente y sin ella no hay promesa de escape. La historia de Egipto es una advertencia y una esperanza, un llamado a la acción que no puede ser ignorado. Así las palabras de Moisés resuenan hoy con más fuerza que nunca. Esta es la señal para ti y para tus hijos para siempre. Una señal que trasciende el tiempo, que habla a cada generación y a cada individuo. No es un mero recuerdo histórico, sino una verdad eterna. La vida se sostiene por la sangre y la fe. Sin esa señal, la oscuridad no perdona. En medio de la incredulidad, los profetas siguen alzando la voz, clamando por un avivamiento que marque las puertas de este mundo con el sello de Dios. Porque el juicio es real, pero también lo es la gracia. El mismo Dios que envió al ángel destructor es el que ofrece refugio a quien se arrepiente y se cubre con la sangre. La elección está delante de cada uno, vida o muerte, salvación o condena. Y mientras el mundo avanza hacia su propio éxodo, hacia su propia liberación o caída, las historias de aquel tiempo antiguo se vuelven espejo y advertencia, porque nada cambia en la naturaleza humana. Los corazones endurecidos siguen resistiendo, los soberbios se alzan, y los humildes se postran en busca de misericordia. La sangre en la puerta sigue siendo el único signo que puede detener la mano del juicio. No es casualidad que en la historia de Egipto, la sangre y la obediencia marcaran la diferencia entre la vida y la muerte. No es coincidencia que en la cruz del Calvario, el Cordero derramara su sangre para dar esperanza eterna. Y no es una casualidad que hoy, en este tiempo, el llamado sea el mismo: cubrirse con esa sangre, vivir en esa obediencia y esperar con fe la liberación que solo Dios puede otorgar. Porque la noche puede ser oscura, el ángel puede pasar y la muerte puede tocar las puertas. Pero hay un refugio eterno para aquellos que han marcado sus vidas con la sangre del Cordero. Y ese refugio no depende de circunstancias ni de fuerzas humanas, sino de la fidelidad de un Dios que aún extiende su mano, aún llama al arrepentimiento y aún ofrece vida donde parece que solo hay muerte. La madrugada se acercaba y con ella el peso de la espera era insoportable. En cada hogar marcado con aquella señal divina, el silencio se hacía denso, casi tangible. No era un silencio de tranquilidad, sino de tensión pura, de un aguante febril. Los corazones latían fuerte, conscientes de que aquella noche decidiría no solo su destino inmediato, sino el rumbo de toda su nación. La historia se estaba escribiendo en esas horas oscuras y cada familia esperaba con fe y temor. Afuera, en las calles de Egipto, la atmósfera estaba cargada de una sombra invisible, un temor que ni los poderosos podían negar. El faraón, que hasta ese momento había mostrado su orgullo y terquedad, comenzó a sentir la grieta en su invencibilidad. La peste que había azotado a sus tierras ya no era solo una amenaza física, sino una sentencia que descendía del cielo mismo. El orgullo de Egipto se tambaleaba ante la manifestación divina. Mientras tanto, Moisés y Aarón se encontraban en la casa del faraón, firmes en su llamado, conscientes de que el juicio estaba a punto de cumplirse. No eran meros portadores de malas noticias, sino heraldos de un Dios que exige justicia, pero también ofrece misericordia a quien se arrepiente. Su valentía se sostenía en la fe inquebrantable de que la sangre en la puerta sería la señal que preservaría al pueblo elegido. Los esclavos de Israel, aunque exhaustos y marcados por años de opresión,
se aferraban a la esperanza que esa noche simbolizaba. La sangre en las puertas era más que un ritual, era la promesa de un nuevo comienzo, la garantía de que el Dios de sus padres estaba con ellos y que la libertad estaba al alcance. Esa noche, cada familia compartía un pacto silencioso, un vínculo espiritual que trascendía las palabras y las acciones humanas. Pero en el palacio del faraón, la negación aún reinaba. El corazón endurecido de aquel hombre poderoso le impedía reconocer la soberanía del Dios de Israel. Su ceguera espiritual lo mantenía atado a una falsa sensación de control, ignorando que el juicio divino no se detendría hasta que se cumpliera el propósito celestial. Esa resistencia era la que hacía más profundo el drama, más intenso el choque entre lo humano y lo divino. En el cielo, según narran las Escrituras, el ángel destructor estaba listo para ejecutar la orden, su figura imponente y silenciosa. No era un ser cruel, sino el instrumento de justicia de un Dios santo que no podía tolerar la opresión ni la injusticia. Esa noche, la línea entre la vida y la muerte se volvía tangible y el destino de una nación pendía de un hilo invisible marcado con sangre y fe. Al amanecer, los llantos de Egipto romperían la calma con un lamento que recorrería toda la tierra. La sangre derramada en cada hogar israelita sería la barrera que impediría la muerte, mientras que aquellos que rechazaron la señal sufrirían la pérdida irrevocable. La historia de ese amanecer quedaría grabada para siempre como un testimonio del poder de Dios y la importancia de la obediencia. La liberación que siguió fue más que un escape físico, fue la manifestación de un pacto eterno entre Dios y su pueblo. La salida de Egipto marcó el nacimiento de una identidad, una nación formada no solo por la sangre derramada, sino por la sangre que cubrió las puertas y salvó vidas. Esa sangre se convirtió en símbolo de esperanza, recordando que la fidelidad a Dios puede transformar incluso la noche más oscura en el alba de una nueva era. Pero el camino hacia la libertad no estaba exento de pruebas. El pueblo enfrentaría el desierto, la incertidumbre y la lucha interna por mantener la fe viva. Sin embargo, la sangre en la puerta nunca dejó de hablarles, recordándoles la promesa y el propósito que los sostenía. Esa señal era el ancla que les permitía avanzar, aun cuando el futuro parecía incierto y el peso del pasado los oprimía. Y así, la historia de aquella noche se convirtió en una enseñanza eterna, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Un llamado a discernir las señales, a elegir la fe sobre el miedo, a marcar nuestras vidas con la sangre del Cordero para caminar en libertad, porque aunque la sombra del ángel destructor sigue rondando, la sangre en la puerta sigue siendo el escudo que protege a quienes creen. El llanto se esparció como un eco maldito por cada rincón de Egipto, desde el hijo del faraón, que yacía sin vida en los brazos de su madre, cubierta de seda y perfumes, hasta el primogénito del molinero, tendido en el suelo polvoriento de una humilde choza. Ninguna casa egipcia quedó sin un cadáver. El juicio había sido implacable, certero y justo. Aquella madrugada, la muerte no distinguió entre tronos y harapos. Solo pasó de largo ante las casas marcadas por la sangre, como si esa señal hablara un idioma que solo el cielo y sus mensajeros entendían. El faraón, que horas antes caminaba como un dios entre los hombres, ahora temblaba como un hombre entre sombras. Su palacio, antaño lleno de cantos y riquezas, se convirtió en un sepulcro sin paredes. Con los ojos hinchados de dolor y el corazón herido por la pérdida de su primogénito, mandó llamar a Moisés y a Aarón en plena oscuridad. Su voz, rota por el duelo, ya no era una orden altiva, sino una súplica desesperada. «Salid, marchaos, vosotros y vuestro pueblo. Id y servid a vuestro Dios, como habéis dicho. Llevad vuestras ovejas, vuestros bienes, y bendecidme también a mí». Aquel fue el amanecer de una nueva identidad. En silencio,
Con la solemnidad de los que entienden que pisan tierra sagrada, el pueblo hebreo se preparó para partir. Cada uno con su bastón en mano, sus sandalias ajustadas, sus pertenencias listas y el pan sin levadura en sus mochilas. No era solo una salida física, era el cumplimiento de una promesa ancestral. Desde Abraham hasta Jacob, desde el pozo de lágrimas de cada esclavo hasta la sangre en la puerta, todo había conducido a esa marcha hacia la libertad. Los egipcios, devastados y humillados, entregaban oro, plata y vestiduras con tal de verlos marchar. El juicio divino no solo quebró el corazón del imperio, sino que transfirió sus riquezas al pueblo oprimido. Lo que el enemigo les negó durante generaciones, Dios lo restituyó en una noche. No salieron como esclavos fugitivos, sino como un pueblo respaldado por el cielo, adornado con la evidencia de un Dios que no olvida a los suyos. Pero en medio de la multitud que partía, Moisés caminaba con un peso distinto. Su rostro estaba sereno, pero sus pensamientos iban más allá de la emoción del momento. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sacar al pueblo de Egipto era una victoria, pero sacar a Egipto del corazón del pueblo, eso requeriría más que milagros. Requeriría revelación. Por eso su mirada se mantenía al frente, hacia el desierto, hacia el monte donde escucharía nuevamente la voz de Dios. El pueblo avanzaba, una nación nacida en una noche de sangre. Avanzaba como un ejército de antiguos esclavos que aún no comprendían del todo lo que era la libertad. Sus pasos eran inciertos, pero sus corazones latían con una llama nueva. El recuerdo de aquella noche les acompañaría para siempre. La sangre, el silencio, el lamento ajeno, la gracia inmerecida. Cada niño hebreo que vivía era una señal viviente de que Dios guarda a quienes le temen. Las instrucciones dadas por Dios no fueron solo para esa noche. Cada año, en esa misma fecha, debían recordar lo sucedido, no como una historia para contar, sino como un pacto para renovar. La Pascua no era una ceremonia vacía, sino un memorial de que el juicio pasó por alto gracias a la obediencia y la sangre. La memoria de esa noche debía vivir en los hijos y en los hijos de sus hijos, para que jamás olvidaran que no fueron liberados por su fuerza, sino por el favor divino. A medida que las columnas de polvo marcaban el avance del pueblo, el cielo parecía observar con solemnidad. Ángeles invisibles custodiaban el éxodo, y la presencia de Dios comenzaba a manifestarse de forma visible. Una columna de nube por el día, y una columna de fuego por la noche. No estaban solos. Aquel que había hecho temblar a Egipto ahora guiaba los pasos de su pueblo hacia una tierra prometida. Y así, mientras las tierras de Egipto aún lloraban a sus muertos y los campos guardaban el eco del juicio, Israel comenzaba su travesía hacia el destino eterno. La sangre en la puerta no solo había salvado vidas, había abierto un camino que cruzaría mares, desafiaría desiertos, rompería cadenas internas y culminaría en una promesa tan antigua como sagrada. La historia no terminaba con la salida, apenas comenzaba. La marcha de Israel continuó por el desierto, pero en cada paso resonaba el eco de aquella noche. Aunque sus cuerpos avanzaban hacia la libertad, sus corazones llevaban impresa la memoria del juicio y la gracia. No podían olvidar que vivían gracias a la sangre. Era una verdad que debía guiarlos más allá de la emoción del momento. Porque la libertad no es solo salir de una tierra, es ser transformados por lo que te sacó de ella. Y lo que los había liberado no fue una espada, ni un ejército, ni un tratado. Fue una señal de fe obediente, la sangre sobre la puerta. Dios, con paciencia infinita, comenzó a enseñarles lo que significaba ser su pueblo. En medio del desierto, les dio leyes que no eran cadenas, sino instrucciones de vida. Les mostró que no bastaba con salir de Egipto si seguían pensando como esclavos. Debían aprender a confiar, a depender, a escuchar. El mismo Dios que abrió el mar también les enviaba maná del cielo y agua de la roca.
Cada milagro era un recordatorio de que estaban bajo una nueva autoridad, no la del látigo del faraón, sino la voz del Altísimo. Pero la naturaleza humana es frágil. A pesar de haber visto al ángel pasar por alto sus casas, a pesar de haber cruzado el mar en seco y cantar victoria en la orilla, el pueblo muchas veces dudó. Murmuraron, se quejaron, incluso desearon volver a Egipto. La libertad puede asustar cuando estás acostumbrado a la esclavitud. Sin embargo, Dios no los abandonó, porque su pacto no dependía de su perfección, sino de su fidelidad. Él los había marcado con sangre, y no los soltaría hasta llevarlos a su destino. Pasaron generaciones, y la historia de aquella noche se convirtió en tradición. Pero no era una tradición vacía. Cada vez que un cordero era sacrificado en la Pascua, cada vez que una familia recordaba cómo sus antepasados fueron librados, el cielo volvía a mirar con ternura. Porque esa sangre en los dinteles era más que una señal física, era una profecía viva. Una sombra de algo más grande, una promesa sellada con sangre, que un día se cumpliría de forma definitiva. Siglos después, en otra noche silenciosa, otro cordero sería entregado. No en Egipto, sino en Jerusalén, no para salvar de un ángel destructor, sino del juicio eterno. Y esta vez no sería la sangre de un animal en una puerta. Sería la sangre del Hijo de Dios en una cruz. La Pascua cobraría su significado eterno, y la sombra que comenzó en Egipto encontraría su plenitud en el Calvario. Porque así como una sangre hizo retroceder la muerte, otra sangre abriría las puertas del cielo para siempre. Jesús, el Cordero sin mancha, fue el cumplimiento de lo que esa noche en Egipto profetizó. Su sacrificio no solo pasaría por alto la condena, sino que destruiría la esclavitud del pecado. Su sangre no se aplicó a una madera temporal, sino a la cruz que dividiría la historia. Él no vino solo a librar de la muerte física, sino a ofrecer vida eterna. La sangre en la puerta fue el inicio. La sangre en la cruz fue la consumación, y así, lo que comenzó con un pueblo que salió en medio de la noche, se convirtió en la luz que iluminaría al mundo. Lo que comenzó con un cordero, terminó con el Cordero de Dios. Lo que fue una advertencia se volvió una invitación. Ahora, cada corazón humano es una puerta, y aún hoy el juicio pasa, o entra. La diferencia sigue siendo la misma. ¿Hay sangre en tu puerta? El éxodo no fue solo un escape de Egipto. Fue el retrato de un rescate eterno. Fue Dios gritando en medio del dolor humano. Yo proveo una salida, yo escucho, yo libero. La Pascua fue más que historia. Fue una profecía con forma de recuerdo. Y su cumplimiento es el Evangelio, que a través de la sangre el juicio se detiene, la muerte retrocede y la vida comienza. Hoy, cada vez que recordamos aquella noche, no es solo para mirar al pasado, sino para entender el presente. El mismo Dios que libró a Israel de la muerte física, ofrece ahora liberación del alma. El mismo ángel que pasó por alto gracias a la sangre, sigue obedeciendo la señal del sacrificio eterno. La sangre sigue hablando, sigue protegiendo, sigue salvando. Y así, la historia termina como comenzó, con una puerta, con sangre y con una decisión. Porque en cada generación, en cada vida, en cada corazón, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Está la sangre en tu puerta? Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.